¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Muy bien, compañeros de podcast, ¿ustedes cómo se encuentran el día de hoy? Bien, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo andas? Muy bien, caballeros, ¿cómo andamos? ¿Qué dice la vida? ¿Ya listos para viajar o todavía no? Claro que sí, siempre. Para los que no Tenemos a Konnichiwa. un prox. cuando ustedes estén viendo este programa, yo ya voy a estar del otro lado del mundo. Diría una Eta. compañera que tuve por ahí, que ustedes la conocen muy bien, Consómida. Sí, De sí, hecho, si todos los fans que tenemos en Japón ven a Néstor allá, sepan que esto se grabó antes, ¿no? O sea, de que tú digas, ah, caray, ¿cómo es posible que Néstor esté en el podcast? Gente de Japón, les avisamos que Néstor va a andar acá allá con ustedes. No se sorprendan, no se asusten, es porque se grabó antes de que Néstor tomara viaje hacia tierras del sol naciente. así es, no es mi doppelganger, es un programa grabado anticipado. De hecho, para los que no sepan, voy a una firma de autógrafos precisamente, porque tenemos mucho fandom de aquel lado del mundo y pues Martín y Manuel por cuestiones de chamba pues no pueden ir, entonces me van a mandar a mí, pero próximamente van a estar también. A huevo, Es, vamos a ir. es nuestra primera presentación oficial, firma de autógrafos con Mire Green y todo el rollo. Entonces, si ven a Néstor ahí, de hecho, en el intro le vamos a poner alguna foto de Néstor con algún japonés ya en el Mire Green o en los próximos episodios para que vean que no son fake news ni que son eh, fotos editadas. No, no son fans de la Liga de la Desinformación que nos han pedido mucho por aquel lado. Yo creo que se va a conectar de repente el Néstor, aunque sea mínimo un video que nos grabe, y ya lo subimos en el Y capítulo que sigue. este podcast está doblado en más de 200 idiomas. Eso. Pues bueno, vamos a empezar contra la desinformación y hoy el tema principal son dos, pero el principal es cuando se empieza a mezclar la ideología, ya sea con la educación o con la política. Es un tema delicado, son líneas muy delgadas que cuando se cruzan, cuando se vuelve ideología y cuando tienes la razón, ¿no? Y para empezar, primero vamos a hablar del tema de la educación en México y el cambio del modelo educativo. Como muchos saben, en México hubo cambio de régimen en el cual anteriormente se manejaba un modelo neoliberal. El nuevo gobierno habla de una nueva forma de ver el mundo y para eso instalaron como encargado de la educación a un señor llamado Max Arriaga, muy célebre izquierdista de Carlos Marx, en el cual él menciona que la educación en México tenía el problema que la burguesía educaba y nos educaba a los mexicanos para trabajar por el burgués, ¿no? Él habla desde el proletariado. Entonces, él defiende este nuevo sistema educativo diciendo que es por las masas, que sin las masas no somos nada y el proletariado es la base del sistema y el proletariado tiene que luchar por sus derechos. Esto ha generado miles de polémicas y discusiones en redes sociales y por lo cual, como nadie nos lo pidió, vamos a dar nuestra sensible opinión para que ustedes estén informados. ¿Qué opinas, Néstor? Pues no lo sé, Martín. La verdad es que ahorita yo ya tengo una pata en Japón, pero pues, no se crean. Pues yo, A mí me interesa la educación en Japón, de aquí de lo que me están hablando, no sí, sé. sí, a mí pregúntame por las bombas de Hiroshima y Nagasaki, güey, y yo te puedo decir con todo gusto que si quieres también podemos ir para ese lado, porque al final también la Segunda Guerra Mundial viene por una división de creencias e intereses políticos. Pero bueno, hablemos primero de cómo te dicen en la escuela, ¿cómo era? De lo particular a lo general y luego de lo general a lo Por lo particular, ¿verdad? general. Ok, Así es. bueno, empecemos primero hablando de aquí en México. Yo creo que ese tipo de pensamientos, como el de este muchacho o señor, no sé qué sea que me platicas, Martín, es peligroso porque en un país donde la mayoría de la gente es, pues, ¿cómo dijiste hace un momento? Proletariado. Él habla, o sea, el marxismo hablaba de eso, ¿no? De que las Ujú. masas y el proletariado, sin el proletariado el burgués no existe. ¿Quién es el burgués? Actualmente el El poderoso, el millonario de barrio. millonario, Ujú. y el proletariado, pues Empresario. seríamos la mayoría, y son teorías de hace épocas y años en donde de ahí surge pues el comunismo, ¿no? Y lo que llamamos Ujú. ahora la izquierda.
¿no? En donde se habla de que el trabajo tiene que ser todos iguales, repartido de la misma manera, básicamente. Ok. Bueno, para mí este tipo de mensajes son peligrosos, principalmente porque tú sabes, digo, y con todo respeto, sin tratar de ofender a nadie, y aquí si quieres censúrame, Martín, este, Ya se pues fue, Ira. sí, ya No, mejor, no, ya ya mejor regresé. dijo, ya mejor me salgo antes de que este güey dé una mamá. Yo para que no pongan mi cara, Bueno, no, no, no. a lo que quiero llegar rápidamente para no extender mucho mi explicación, hay que tener cuidado, siento yo, dependiendo el alcance que pueda tener lo que tú digas en un país donde lamentablemente existe mucha ignorancia. Si todo es un mensaje mal dado y eres una persona que tiene muchos seguidores o la gente te ve como una figura, un modelo a seguir, es peligroso que hagas este tipo de comentarios, más allá de que puede ser una simple creencia, pero hay personas que pueden ir más allá, siento yo. Ahora, yo no lo veo como muy viable en el sentido que te digan, ah, sí, el proletariado contra la gente burguesa, porque realmente, pues es lo que sostiene el país. Digo, me parece un poco incoherente querer darle en la madre a lo poco positivo que tiene nuestro país. Si fuéramos una potencia mundial donde cualquier persona que vende, no sé, reparte comida en Rappi, güey, se puede cumplir un Mustang como en Estados Unidos, te diría, ah, pues no hay pedo. Pero quiero entender que el mensaje va por ahí, o no sé precisamente qué es lo que quiera entender, pero es lo que yo pienso, ¿no? O sea, no se me hace como muy inteligente querer darle la madre a lo poco que sostiene a este país. Manuel, Y cuestión de empleos. Pues lo hemos dicho en programas anteriores y bien lo has dicho tú, que el problema es a quién pones, la incompetencia que pones a dirigir a ciertos sectores del gobierno, ¿no? Eso de querer hacer competencias de la prole contra la burguesía, la verdad no. Debe que haber un equilibrio, una balanza. Al final de cuentas, o sea, a lo mejor van a decir, ay, estos pinches fifís, pero por los burgueses o por el empresario, en pocas palabras, hoy en día, es que gracias a ellos se mantienen empleos, son los que invierten. Y a lo mejor sí, el salario en México y muchas cuestiones están del nabo, pues ya esos son otros temas. Pero en verdad poner gente incompetente en ciertas posiciones en el gobierno, esto es lo que genera, ¿no? Yo creo que tenemos más gente capacitada, hay gente que realmente tiene el talento, pero si realmente tienen una buena idea, no, eso no. Hemos dado varios ejemplos, tú, Martín, y, y se van sobre lo más fácil, ¿no? Lo más idiota, en pocas palabras. La verdad, quisiera entender hacia dónde quieren ir, hacia dónde lo quieren hacer. No, no voy a discriminar a ningún país, pero si quieren que nos parezcamos a otros países republicanos, no voy a decir nombres, Fidel Castro, no, no es la de ahí, no es la de ahí. Y no porque que esos países estén mal, yo sé que son otras cuestiones ideológicas, de cultura, de tantas cosas que vivieron en ese país, pero yo creo que México no está para ser republicano, en mi pensamiento, y eso es lo que quieran hacer, o lo quiero entender así. o comunista, ¿no? Como tú dirías. Más bien yo creo que es a lo que te refieres, ¿no? Porque Es republicano correcto. ya es el país, ¿no? Mm, Sí, más bien yo creo que esa bueno, parte, ¿no? sí, más bien Ahora, comunista. yo desde mi punto de vista creo que es una línea muy delgada, ¿no? Primero partamos desde la base de cuál es la función del gobierno. Educar a la gente, pero ¿con cuál base? ¿No? Tienes que educar a los niños para que se preparen ante un mundo capitalista, ante el mundo actual o ante el mundo que tú deseas. Entonces, esa línea de adoctrinamiento siento que es muy delgada cuando se cruza, porque, por ejemplo, ¿de qué le sirve a un niño pelearse por derechas o izquierdas cuando realmente lo que necesitamos es gente con competencias para a nivel mundial, como decía Néstor en hace pocos podcasts, dejar el tercermundismo? ¿Cómo vamos a competir con las grandes potencias si a los niños no se les presta atención en la computación, no se les enseña de finanzas, no se les enseña de civismo de forma adecuada? Y el niño va a la escuela y le dicen, ¿sabes qué? Pues todo lo que tú tienes lo tienes que repartir. Oye, pero ¿por qué? Me vale madre. Tú vas a sacar 10, pero Juanito está medio güey, él tiene 7, le vas a dar 2 puntos de los tuyos para que los dos tengan 8.
y al niño lo educas y el nuevo sistema educativo se basa en eso, de que todos somos iguales. Sí, pero se vuelve un tema de todos somos iguales, ¿cómo? Y a lo mejor no sé si me voy a entender mi punto, pero sí somos iguales ante la ley, ante todo, deberíamos de ser iguales ante el gobierno, pero ante cada Dios. uno, ante Dios, pero cada uno debemos de respetar esa diferencia que es la que nos une al final del día. Algunos son buenos para una cosa, otros para otra, y eso no te hace bueno o te hace malo, simplemente te hace diferente. Y el hecho de que el gobierno quiera a todos iguales bajo la misma tijera es peligroso, como lo decía Néstor, suena bonito, pero es peligroso. No, de hecho son comentarios de que de repente hemos tenido Luz y entre otras personas conocidas que tengo, siempre he dicho, hoy en día que ya de plano el niño en serio no repruebe, que ya apruebe, o sea, pase de un año a otro sin tener la suficiente competencia, para mí eso ya es grave, porque realmente entonces no estamos haciendo gente preparada, lo estás haciendo conformista. Veo hoy en día que los niños pues, suelen faltar más a la escuela que anteriormente. Ahora sí pueden ir del ciclo escolar 4 meses de todo el ciclo y ya pasaron, ya aprobaron. ¿Por qué? Porque está prohibido reprobar. Y, y para mí creo que en lugar de estar avanzando, lo único que estamos haciendo es retrocediendo. Y por eso falta talento, falta competencias y se han perdido muchos valores porque anteriormente la educación se mamaba en casa, entre otras cosas. Se mamaba en casa la educación y Pues dame dos, respetabas a cabrón. los maestros. Algunos no en casa, algunos fuera de ella, también. Hay que... Exactamente, allá atrás, truche, porque te viene la puerta o no sé qué sea. Este, Ahora, perre. entonces, res- respetabas al maestro, güey. Tenía una cierta jerarquía el profesor y siento que era un tema de las materias que tocabas, educación cívica y ética, como que era más profundo, se profundizaba un poquito más. Hoy en día se han perdido la ética, se han perdido muchos valores. Hoy en día si el alumno no aprende, el pendejo es el maestro y cuando no, güey. Entonces, para mí es un retroceso ese cambio de sistema educativo. Ahora sí, debemos que ser sinceros, el niño está competente para pasar de año y seguir con el siguiente nivel o de plano vuelves a repetir hasta que te lo aprendas. Pues es que no sé, yo creo que este tema nos regresa a lo que hablábamos hace 1 o 2 capítulos, donde decíamos que el cambio tiene que empezar por uno mismo. O sea, no sirve, yo creo que no sirve de nada que te cambien 50 veces el esquema de estudios si al alumno le vale madres. O sea, si el alumno es valemadrista o el profesor no se prepara bien, o sea, te pueden cambiar 10,000 veces, güey, los libros y todo. Te pueden quitar a Paco el Chato lo pueden hacer superhéroe, güey, y no va a cambiar porque al alumno no le interesa, güey. O sea, yo pienso que parte de ahí, porque es muy fácil para el pueblo muchas veces, como decíamos también, culpar nomás al gobierno en vez de decir, ah, cabrón, yo lo estoy cagando. O sea, yo no hay autocrítica, pues, para acabar más rápido. Pues mira, yo a eso que dice Manuel, yo te diría que el proceso eso de no reprobar a los niños salió de la creencia de que los dañaba psicológicamente y al niño lo bloqueaba su talento. Que porque la mayoría de niños a veces reprobaban, que porque en su casa no les ponían caso, entonces que los traumabas. Ese era el argumento y es el argumento del por qué los niños en primaria no reprueban. No, pues, Pero pues como dicen, lo que uno aprende lo aprende de morro, ya de grande ya te echaste a perder, ya te echaste a perder. nada más, yo digo que eso nomás hace más mediocre el nivel educativo de los chamacos. O sea, los hace más Es correcto. pendejos, pues, básicamente, para acabar más Pues rápido. sí, la neta, Porque lo que Porque es como esa madre, a mí mi jefa siempre me decía cuando estaba morro. No sé si a ustedes les tocó, a lo mejor a ti no, Martín, o a ti tampoco, Emma, no sé, pero en mis tiempos, güey, en la primaria a ti te redondeaban el promedio, güey. Si sacabas 77, 78, 80, güey, te lo vamos a redondear. Mi mamá decía, en mis tiempos, güey, si sacabas 5, 5 y te la pelaste, güey. Nada de que te voy a poner, correcto. sacaste 5.8, sube a 6. No, no, no. 5, 4, 3, lo que hayas sacado, güey, esa era tu calificación. Entonces, no sé, Sí, así se manejaba. eso va un poco de la mano con lo que dice acá mi compañero el Wolverine,
de que no te dejan reprobar hoy en día, güey. Entonces, ese es el pedo, güey, eso sí, estoy de acuerdo. Es una realidad, o sea, anteriormente era 5.7 y hasta uno iba y le rogaba al profe, ya súbalo a 6, hombre, para pasar, no, güey. Te quedas con el 5.7. Oye, de 3 meses que tuvo el ciclo escolar en esta ocasión, veniste uno, estás cabrón. Y sí, tienes razón, o sea, no toda la culpa es del gobierno, también viene desde casa. Hoy en día también la educación de los padres a lo mejor tienen la temática de es que a mí mi mamá me enseñó las matemáticas a bola de putazos, y yo no quiero enseñarle así a mi hijo. ¿De cuántos 4x4, pendejo? O sea, pues no, güey. Y no le quiero enseñar así a mi hijo y se han sido más blandos. Y no, así no, yo creo que también de ahí parte el retroceso. Pues mira, yo creo que también el modelo del sistema educativo es el implantar ese tipo de ideologías. Yo hablo de derechas, izquierdas, también así como yéndonos como el vecino de enfrente de que todo es culpa de la izquierda. No, cuando el sistema educativo no tiene las bases, por ejemplo, actualmente los maestros no están bien preparados, no tienen buenas prestaciones, no tienen buenas instalaciones, los niños no reciben las materias como deberían. Hay pueblos donde tienen telesecundarias y pues la tele no sirve. Todo eso lo vuelve un caldo de cultivo y cuando tú metes este tipo de ideas generas mucha desinformación y por eso estamos aquí nosotros luchando contra la desinformación. Lo vuelve algo muy peligroso porque el niño no tiene las bases, es, ¿cómo se puede decir? No tiene una base firme sobre la cual decidir. Entonces, ¿qué estamos creando? Siento que esta generación van a ser morros resentidos con la sociedad. El por qué yo no tengo, en vez de decir, yo siento que la perspectiva de la educación debe de ser ¿qué necesito hacer para tener? No quejarme de lo que no tengo. Y creo que eso estamos formando con este modelo. El que el morro crezca resentido por lo que no tiene o por lo que no tuvo. En vez de hacerlo entender de qué necesitas hacer para que tengas esto. Es correcto, yo creo que desde ahí empieza la base y el fundamento, pero también viene desde casa. ¿Qué necesito hacer para poder obtener? Y no nomás decir, quiero estirar la manita y dame, o el por qué él tiene el carro del año y yo no lo tengo, ¿qué? ¿Por qué? Y es donde empiezan los conflictos de hoy de las ideologías de algunos de Guinda, porque no todos, y es en donde empiezan, es que tienen que ser todos parejos. Una vez escuché a mi cabecita de algodón decir que para que no te roben, pues no seas rico. Y pues te quedas, ah, o sea, ¿cómo? Te digo, son Y no ideologías. te hablo de de ser poderoso, porque digo, al final del día seamos sinceros y no todo el mundo puede ser rico en el mundo, porque si no, pues también no tendría sentido el sistema que hemos vivido durante años, ¿no? Y siglos, o sea, desde la humanidad, no queramos inventar cosas, desde toda la humanidad siempre ha tenido quien posee más, pero el hecho de que creas resentidos sociales hace que la sociedad cada vez se vuelva menos competitiva y ante el mundo, o sea, siento que eso es un freno de mano que tenemos en México. Es correcto, luego hacen que se pongan unos pañales de colores y ya mejor no les sigo. Ya, ahora sí me voy a limitar. Todo bien. Ahí le censuras, Martín. O poner una foto de Wolverine ahí al güey para que no salga en ese No, sentido. no, no. Le pones esta, No, güey. no. Es la que Pues, decíamos en episodios pasados de Wolverine contra exacto. Hulk. Todas las Exacto. marchas son buenas, todas las marchas son buenas, son respetables. No, y mientras luches por tu ideal, está bien. O sea, aquí no funamos por el hecho de ir a marchar. El problema es qué tan viable es la marcha que estás haciendo, ¿no? Que ya adelante veremos otro tema de cómo a veces no sabes ni siquiera por qué estás marchando, pero es por eso, por la misma ignorancia. Ahora, esta generación de niños va a crecer resentido y luego lo vas a pasar a la secundaria donde ya lo estás manteniendo. No sé, en mi generación, tú veías cómo tenías que sacar desde morro la chuleta, ¿no?
ir a ver qué sacabas y todo. A partir de ahora, todos los morros, a que estudien, hay que mantenerlos. Pero la bronca es Exactamente. que ni siquiera Becas. buscas quién necesite realmente la ayuda, la das al por mayor, sin ver casos específicos, porque al día de hoy, si tienes o no tienes dinero, todos tienen derecho a la beca. Entonces, Correcto, todo eso el lo mundo. hace. Es como ahorita vemos panistas, viejitos o políticos que a veces lo hacen hasta para enojar que todos van a recoger su pensión del bienestar. Me lo da el gobierno. Oye, pero no la necesitas. Me lo da el gobierno. Entonces, estamos educando a esta generación, siento, diciéndole, papá gobierno te va a cuidar, ¿eh? Papá gobierno te va a defender, papá gobierno va a cuidar de ti, papá gobierno te va a educar, y los estamos haciendo inútiles de mente y cero competitivos. Deben que engranar todas las piezas fundamentales para que realmente todo pueda prosperar. ¿Es difícil? Sí, imposible no. Yo creo que, vuelvo a repetir, se mama en casa la educación, pero también desde arriba los que pones en el gobierno a, en ciertas posiciones. Por ejemplo, este chavo del sector de educación pública en esta ocasión, que es Max Arriaga, no le veo la competencia suficiente, no tiene el, el talento, vaya. Él para mí es idóneo para estar en economía, porque él estudió una licenciatura en economía. Debes que buscar un pedagogo, alguien que esté más adentrado a la psicología, muchas cosas que lo puedas meter a la Secretaría de Educación para que realmente te cambie una base y todo funcione. Pero si pones las piezas adecuadas en donde van, va a funcionar y va a fluir. No te digo, no todo es culpa del gobierno, también viene la culpa desde casa, todo es un Yo, caldo de cultivo, como dices tú. analizándolo en sus entrevistas, si es un señor, digo, a ver si me funan y ya no me van a dar trabajo en la secretaría. Es un señor resentido social, que saca sus traumas, y es esos güeyes intelectualoides, de los que hablábamos en un episodio anterior de los mamadores, Ujú. ¿no? Que no solamente tiene que ser de la NFL, que el güey por leer libros ya es intelectual y se siente intelectual. Y como lo decíamos, puedes leer 200,000 libros, pero también tiene que ver el contenido de los mismos. Si es un señor que te alega así como que, oh, eres ignorante. Y su intolerancia es, si piensas diferente a mí, eres ignorante. Si piensas igual que yo, eres inteligente. Es ahí el tema, ¿no? El hecho de no tener esa capacidad de entender que no todos somos iguales y que todos tenemos pensamiento crítico, que eso es lo que siento que falta, que te deben de poner en la escuela, un pensamiento crítico, porque eso genera más ideas y no quedarte siempre con lo que te digan. Faltan también ciertas materias en las escuelas que deberían que analizar y buscar en qué momento meterlas. Por ejemplo, para yo reforzaría más el tema de educación cívica y ética y también, no sé, a lo mejor en bachillerato, tal vez, meter alguna clase de economía y alguna clase política como para también educar a nuestros personajes, a nuestros futuros votantes respecto a la política, porque muchas veces no la conocemos, hay que ser realista. ¿Y qué pasa? Pues votamos por votar, sin darnos cuenta realmente quién elegimos. Y es lo que está pasando actualmente. Hoy en día la gente, pues es que estos me están ayudando, me dan despensa y me dan ¿cómo se llama? Mi beca del bienestar o muchas cosas, y los sigo manteniendo ahí para no perder mis privilegios, ¿no? Y realmente estarán haciendo bien su chamba. A lo mejor algunos sí, otros no. Vuelvo a decir, no es cuestión de partidos políticos, sino aquí quién son los que manejan el sistema. Néstor, Pues respecto a este tema, ¿es conclusión o punto de vista? sí, sí, sí. Dinos Ah, tu conclusión del tener ese tipo, porque de aquí nos vamos a ligar al otro que tiene que ver exactamente casi con lo mismo, ¿no? ok, pues antes de pasar los putazos, bueno, como les decía hace un momento, para mí es peligroso hablar de una igualdad en un país donde claramente no somos iguales, como dices tú, ante la ley lo somos, se supone que lo somos. Es un país donde existe mucha desigualdad en cuestiones de clases sociales y demás, tratos a la gente,
dependiendo qué tan morenito seas, son los privilegios que tienes. Entonces, pues para mí es más que nada eso, ¿no? Es tener cuidado si eres alguien que tiene una cierta voz en el país, cuidar lo que dices. Y para mí, eso que comentas tú, Martín, de que dice que si no piensas como él, tú eres ignorante, lo hace más ignorante a él. Manuel, no tomes, y acuérdate que te tienes que tomar uno menos, Ya dijo la Sí, precisa de hecho, que mi, si te comprabas 30 en el mes, con el nuevo impuesto que te compres 29, Te va a ayudar por tu de bien. hecho de 5 ya le bajé a 3. Esta es la segunda de la semana. Gracias a mi sugar mami, Sheinbaum, hermosa mujer, como la adoro. Aprovecha antes de que suba. Pues qué conclusión, Cómprate, qué pienso, cómprate 30 antes de cada mes, güey. Cómprate una reja. y los dejo guardados. Pues analicen de hoy en día exactamente qué quieren poner en el gobierno. No se fijen en los colores del partido, sino en la capacidad que tiene, el conocimiento y realmente qué tiene por ofrecerte. En cuestión de la educación pública, pégate más con tu niño desde la primaria, aprende junto con él y reaprende, porque también tenemos que reaprender como adultos y sobre todo hay que enseñarle cívica y ética desde casa, porque para no generar personas inútiles, no generar personas que nomás quieran estirar la mano o personas que digan por qué él sí lo tiene y no yo, que al contrario busquen la forma del cómo sí. Ah, mira, ese güey tiene un buen carro. ¿Cómo debo hacer o qué tengo que hacer yo para tener un carro igual o una casa mucho mejor que él? ¿Cómo trabajar, cómo estudiar, cómo ganarme la vida? Y no estar esperando, como siempre lo he dicho, ser como países comunistas en donde todos tenemos que ser iguales y que nos paguen con arroz y un kilo de carne. Pues no. ¿No? Y como papá, ¿no? ¿Qué tanto puedes tú ayudar a tu hijo? Como, bueno, yo soy de la idea de eso, del pensamiento crítico. El éxito no quiere decir que tengas que ser millonario, ¿no? Que enseñes a tu hijo que lo que haga, a lo que se dedique, así sea barrer, sea panadero, sea médico, que lo haga y trate de ser siempre mejor, nunca dejarse de preparar y tener ese pensamiento crítico, siempre cuestionar por qué pasó esto, por qué pasó lo otro, por qué me dices esto, no dejarse adoctrinar, porque cuando recibes un adoctrinamiento, como decía Néstor, ahí está el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, del por qué sucedió y para qué sucedió, ¿no? En donde un señor, por medio de la manipulación de los medios de comunicación, les hacía creer a sus paisanos que él era un héroe, que él solamente veía por ellos y que los judíos eran sus enemigos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con mis enemigos? Vamos a destruirlos. Y ellos no tenían otra visión. O sea, el vivir en Alemania en esos años, pues tú decías, oye, pues el gobierno está viendo por mí, pero por fuera el Señor quiso conquistar el mundo, ¿no? Quiso ser la única forma de pensamiento. ¿Y qué nos llevó? Precisamente, como decía Néstor, a la Segunda Guerra Mundial. La vida nos lo ha enseñado de esa manera. Entonces, el querer que toda la gente piense igual es absurdo. Sí, antes era el individualismo y hay que ser, volvemos a lo mismo, sí, pero tú como gobierno no eres quien para decirme qué hacer. Tienes que darme las herramientas y darme esa capacidad para que yo pueda decidir por mí mismo. Por el tema del Manführer, la historia muchas veces se mal cuenta, pero prosigamos con lo que viene. Ah, caray, ¿por qué? O sea, pobrecito de Adolfo, ¿qué? Ah, No, 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 chingado. no. O sea, Ah, ¿Tienes, chingado. tienes Ah, información que, chingado. tienes A información que ver, todos los medios del mundo, ¿no? ¿O qué, ma? Suéltalo. a ver, exactamente, ¿Tienes Manuel, dinos, a ver, acaso, ¿tienes acaso un grupo de WhatsApp con el señor Manführer o qué? exactamente. que usen De algún hecho, tipo de cruz que no se puede usar. Ey, no, no, no. O sea, al final, ¿cómo te pongo el ejemplo? Vamos a poner un ejemplo también como Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue un muy buen presidente, para mí el mejor presidente de México. Pero ¿qué pasa? Llega el momento en donde por poder, por muchas cosas, llegan a perder el equilibrio mental, era acá el Iron Man, llegan a perder el equilibrio mental y ¿qué pasa?
se hacen dictadores. ¿Qué pasó con el Manführer? El Manführer en su momento quiso hacer las cosas bien, por así decirlo, y Ay, por güey, surgir entre comillas. tenía buenas intenciones. ¿Qué estás Sí diciendo, y no. Manuel? Los En hornos ese era para hacer entonces, bolillos, pero se acabaron ahí. Él tenía la intención de hacer el mejor jabón de Alemania, Martín. Sí, exacta. güey, sí. Respeta la opinión de En, Manuel. en pocas palabras, una de las historias que muchas veces no se cuentan, o la gente, porque la historia no la cuentan bien los héroes o los malos, por decirlo así. Los judíos en ese entonces eran, es que nosotros somos los elegidos de Dios. Y por como somos los elegidos de Dios, pues tenemos derecho a, derecho a. ¿Qué pasa? Pues se llegan a topar con este dictador, porque fue un dictador, el cual llegó el momento en el que perdió la cabeza. Dijo, ¿cómo un judío me va a venir a decir que es el elegido de Dios y quererse apropiar o adueñar de muchas cosas que no? Que él les empezó a poner límites, 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 hasta que se desató una guerra y en donde empezó a hacer bolillos en sus hornos, de diferentes tamaños. Y es ahí donde pierde la cabeza. Por eso digo, no toda la historia se cuenta o se desarrolla. ¿Me estás, me estás diciendo que el idealismo fascista se hace y no se nace con eso? Se hace, no se nace. O sea, ¿estás hablando que el Ku Klux Klan fue causa y no efecto? Exacto. O sea que no hay malos, Ahorita, hay ahorita, rotos nomás en el mundo. ahorita voy por mi compita que tiene tatuado una esvástica. El Ramón. Es que yo vuelvo a lo mismo. El punto y el problema empieza. Digo, él tenía sus razones, buenas o malas, que al final se le salió de control, pero el tema es querer imponer una sola ideología, donde él decía la raza áurea es la única y la mejor. Y cada quien, o sea, no, porque somos seres humanos, volvemos a lo mismo, ahí sí somos iguales, ¿no? Tú Sí, sí, naces sí. con las mismas capacidades, cerebro, mano, oído, depende de tu entorno y cómo te desarrollas, es lo diferente. Entonces creo que el tema fue, y volvemos a lo mismo, donde este señor quiso imponer una forma única de pensar. Sí, se le Los fue de las manos todo. japoneses y los japonesitos, que es a donde va Néstor, si vas a ir a ahí a Hiroshima, Debo hacer un ahí nos reportaje. mandas, Va a ser un ahí nos reportaje mandas especial. fotos y le muestras a Manuel las consecuencias de esos detallitos, güey, de esos detallitos de Adolfo. De no ser tan malo. Ujú. Y de esas Tantito, güey. pequeñeces que cuenta más la historia, pues. Mira, Ah, no, bueno, yo nomás digo cómo fluyen las cosas. Perdió la cabeza, sí, perdió la cabeza, quiso ser un dictador, quiso adueñarse de todo el mundo y no, la verdad es que no, no El tienes que... poder y el dinero enferma al ser humano y darle el poder y el dinero a un solo güey te genera este tipo de problemas. Y lo vemos en México actualmente. O sea, bueno, no hablamos de, no lo vamos a comparar, pero me refiero el centrar todo ¿Noroña? en un personaje. No, los movimientos políticos, cuando los centras en un solo personaje, o sea, lo vienes en poner de que, este señor es el único que tiene las ideas necesarias para este país. No, no. tenemos que ser un país plurilominal, con todas las ideas buenas y malas, y enfrentarlas y debatirlas. Y el hecho de que tú creas algo no te hace superior al otro. Es correcto. Practicar esa tolerancia. Por eso Adolfito, pues su tema fue eso, que con el poder perdió el control y pues dijo, estos cabrones. Poder corrompe tanto que algo que comenzó como un conflicto de un solo país, al final lo terminó dividiendo y terminó aliándolo con otros dos fascistas en todo su esplendor, como Benito Mussolini y Hideki Toyo, que era el presidente de Japón en esos años. Y entre esos tres, con esos tres güeyes nomás, casi conquistan todo pinche América y el mundo en general. Tal ¿Han loquito visto los la tres. película? ¿Han visto la película de La lista de Schindler? Yo no. No, ¿No? Véanla, es una película muy buena, catalogada de las mejores del mundo. Es una historia basada en hechos reales que sucedió en Polonia, justamente en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, donde los alemanes cazaban judíos y se echaban al horno porque estaban sufriendo frío en esos entonces.
Este, y, y el Schindler, que era un polaco que era aliado de los nazis, de los alemanes, al ver tanto genocidio, decide salvar a muchos judíos contratándolos a sus empresas. De hecho, todavía existe su empresa. Hacen vasos de metal, nomás no me acuerdo el nombre, y tienen el logotipo de Schindler. Dura, la verdad, la película 3 horas 20, 3 horas y media. Pero está muy, muy buena. En realidad, si la pueden ver, véanla. Está muy, muy, muy cabrona porque todo lo cuenta todo tal cual, todo lo sangriento que fue. Pues mira, hablando de esa parte, o sea, como dijera la chaviza el día de hoy, las red flags, de una dictadura, ¿no? ¿Qué te hace pensar que una dictadura está a punto de instalarse? Lo primero, la educación, ¿no? El adiestrar a toda tu gente de que esa idea es la única y es la que te va a sacar adelante. Número dos, inventarse enemigos. Siempre el extranjero y el que es diferente a mí, y lo vemos hoy con muchos políticos y en el norte, donde el enemigo está afuera y si viene es porque me quiere destruir. Ese es el número dos, el inventarse enemigos. Y a través de la educación y la invención de enemigos públicos y el crear toda una estructura de prensa, creas una propaganda, eso es una red flag, como dijera la chaviza, de que en tu país se está instalando una dictadura. ¿Cómo? Bueno, no sé, puede ser buena, puede ser mala, tiene sus asegúnes. Por ejemplo, ¿no? Como el del Salvador, Nayib Bukele. El señor ya, ¿qué hizo? Se instaló en el poder, sí, cambió toda la estructura de un país que estaba hundido en el crimen, se puso unos de aquellos, sacó a miles de maras salvatruchas de la calle, mucha gente vive feliz, pero a cambio de qué? El señor ya se quedó varios tiempo en el poder. Es ¿Es que ahí bueno o existe la malo? revolución. Por eso te digo, pero solamente el tiempo lo dirá. Pero volvemos a lo mismo, también sus críticos, porque así como mucha gente lo quiere, también hay mucha gente que dice, aguas, ojo, porque, o sea, sí, él ayudó y creó algo, pero también ese mismo poder lo hace perder la razón, como decías tú. Entonces, debemos de estar muy atentos y no darle todo el poder ni en el mundo a una sola persona. O sea, ahí están tantas películas que han creado bajo esa, ¿no? Como Star Wars, todo ese Esa red tipo de flag. cosas. Entonces, nada más hay que tener cuidado. ¿Tú crees, bueno, ustedes creen que exista una dictadura que sea buena? Para mí, no. Hasta ahorita No. no conozco ninguna. Digo, Yo porque creo que desde el simple hecho de que el gobierno, güey, se preocupe principalmente por el interés de uno solo y valiéndole madre la opinión del pueblo, yo pienso que desde ahí ya se vuelve un tema delicado, ¿no? Es otra red flag. Sí, sí, sí. ¿qué hubiese pasado si a lo mejor Porfirio Díaz no pierde la cabeza? No se vuelve loco de poder. Un ejemplo es en México, la historia de México. No sé si de niños les daban clases de historia de los liberales y los conservadores. Gracias a esa lucha, México pudo evolucionar y llegó Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue un señor que venía de los liberales y se hizo conservador, ¿no? O sea, Porfirio Exactamente. Díaz fue un luchador de la tiranía y la monarquía y la chingada. Llegó al poder y Y el se hizo poder lo hizo conservador. conservador. Básicamente, ¿qué es ser liberal? El ser liberal es dar nuevas ideas, cosas que no están en el sistema y que genera un cambio. Y el conservador es alguien que dice, yo así estoy bien y antes era mejor. Pero también, si ese conservador se queda en eso, generas retroceso y necesitas a ese liberal que te esté dando ideas nuevas, ideas frescas que te hagan evolucionar. México en esos años, gracias a esa lucha de liberales y conservadores, pues empezó a evolucionar, tuvo un desarrollo, Porfirio Díaz llegó, empezó a instalar, pero de repente se quedó con la idea de así va a ser y por los míos. Dejó de escuchar al resto
y se convirtió en una dictadura que terminó en una revolución. Es correcto. Pero sí, Entonces, se le agradece todo lo que trajo, que fue el ferrocarril, empresas industriales, la industria. O sea, al final de cuentas hizo muchas cosas. En ese entonces, si no mal recuerdo, el dólar no estaba por encima del peso, entonces no fue porque México era un país en boga por ese tipo de lucha de ideales, y llegó Francisco y Madero y le dijo, oye, Porfirio, ¿y qué onda? ¿Y si empezamos a cambiar ahí el rol del poder? Y el señor dijo, como que no, no, fíjate que México me necesita por amor al pueblo, porque el pueblo se lo merece. Otra red flag, y se perdió en el poder y encarceló a sus contrincantes, y México fue causa de ese retroceso, de una fue como revolución, que estaba lleno de gente ignorante, y en eso terminó el PRI, y son 70 años y aquí le seguimos, ¿no? yo quise ser como un revolucionario liberalista y pues, me sacaron los conservadores. Y pues ahí siguen en el poder. Pero bueno, Sí, pero es una también no, a dictadura, ver, dice el pero lema. no todas las ideas liberales son buenas, por eso ya hablaba yo Sí, de no mames. discutirlas y debatirlas. El lema. Sí, no. El libertador del pueblo, el Emanuel, ¿ah? Bueno, el libertario, güey, va a ser No, no, me pinche. decían el Mesías, güey. No, pinche Emma, güey. Te rezaban ahí. Exactamente, era su Mesías, Sangoguito ahí. Dice, yo era el Benito Juárez de esa revolución. Era Y pues bueno, incomprendido. El villano de una historia mal contada. Sí, güey. exactamente. Una víctima, güey. Una víctima del sistema. En sí, pero ya, Pero bueno, neoliberales. hablando de este tema, hablábamos primero de la educación, ¿no? Del meter la ideología, y está muy ligado, y hemos estado hablando de la ideología en la política. Otro tema que es muy de boga ahorita y la gente ha de escuchar, y por eso lo va a escuchar aquí en la Liga de la Desinformación, y trataremos de informarle desde nuestro punto de vista. Ya usted decidirá. Eso sí, queremos que todos nuestros oyentes sepan que ustedes tienen la libertad de decir, qué pendejo ese güey. Siéntase con la libertad. Sí estamos, Coméntenos. sí estamos. Aquí sí permitimos el pensamiento crítico, y no falta que lo bloqueemos. No. Le vamos a dar Banamex, pero primero denle like y suscríbanse y ya luego nos putean. Sí, ya, No, ya nos nomás me pueden dan putear. acceso para revisar sus WhatsApp, por favor, porque Entonces, otro tema que está muy de boga, no sé si ustedes han escuchado. Ojo, vamos a irnos la primera parte de este tema. Vamos a ver qué han escuchado cada uno, porque precisamente es eso. Hay mucha desinformación acerca de este tema, y mucha gente se queda con lo que ve y no van al fondo o del por qué. Y un tema es Palestina contra Israel. ¿Promesa divina o promesa política? Tú, Néstor, ¿qué sabes de este conflicto a nivel mundial? Pues que ahorita es como donde está más el foco de los medios de comunicación en el mundo, ahorita está más hacia ellos, por el tema de yo quisiera llamarle la guerra santa, ¿no? Que todos sabemos que es por creencias religiosas de ambos pueblos y por una disputa de una tierra que sinceramente yo no le veo un fin, que incluso, no sé si sabían, pero hasta la ONU intentó intervenir y dio soluciones, y unos dijeron sí y los otros dijeron él, ni madre, güey. Mejor lo arreglamos a plomazos, ¿no? Entonces, pues es un pedo que sigue, güey. Y no sabemos para cuándo vaya a terminar. Oye, Manuel, ¿qué sabes? en Éxodo 21:15, no es cierto. Este, Deuteronomio. Deuteronomios, ¿dónde estarás, mi Arturo Razo? ¿Cómo te extraño? Este, lo mismo, me ha parecido lo que dice Néstor, ¿no? Cuestiones religiosas en donde los que tienen su creencia a decir es que nosotros somos los elegidos de Dios y los elegidos de Alá y los elegidos de quien quieras, es que esta tierra nos pertenece, esta tierra es nuestra. ¿Por qué? Porque es la tierra prometida, y es donde empiezan los conflictos. Ideologías en donde unos tratan de erradicar a los musulmanes,
a los sionistas, o sea, hay diversas culturas, diversas creencias, mucha desinformación, va para variar, y se está llevando a cabo mucho genocidio, gente que no la debe ni la teme. ¿Por qué? Porque los personajes principales se las pasan resguardados en sus búnkers y nomás mandan a gente por delante y acaben, destruyan, efectivamente han querido hacer pactos, sí escuché eso de la ONU, unos dicen sí, otros dicen no, a los que no les conviene pues obviamente van a decir no, es mi tierra y yo quiero, y utilizan el armamento. Hay muchos países involucrados, China, Irán, Corea del Norte, países que tienen bombas pesadas que pueden provocar una extinción masiva y yo creo que son temas que ahora sí que de lejitos, ahora sí que esperemos no pase nada, no llegue a mayores porque puede desatarse una tercera guerra. Aquí en esta parte del conflicto es necesario irnos a las entrañas porque hay dos versiones, ¿no? La primera, que es la religiosa, que es la que siento está más arraigada y lo que lo vuelve un conflicto más complicado porque a través de la historia del ser humano, no solamente de este siglo, del siglo XXI, del siglo XXII, y siempre la religión ha sido un tema de guerras, División. de separaciones, la Guerra Santa, la Inquisición, las cruzadas, ¿no? De Por eres lo un que más se infiel mata. y, o sea, llegaba, güey, y le decía, eres infiel porque no crees en Dios y ¡guau! Te daba cuello, güey, sin entender tu contexto cultural desde los romanos. El Imperio Romano. Ahora, supongamos, el Imperio Romano es el claro ejemplo del poder de la religión. Al día de hoy, ¿dónde se encuentra el centro del catolicismo a nivel mundial? En En Roma. Roma, En Roma. Y se Vaticano. supone, se supone que Cristo es la piedra angular de ese catolicismo. ¿Y dónde nació Jesucristo? Según las escrituras, En Israel. En Jerusalén. en Belén. Entonces, ¿por qué su iglesia terminó en Roma? Nos tenemos que ir a la historia, por eso es importante saber y conocer. Los romanos llegaron a esta tierra, estaban conquistando, matando pueblos. Ah, que por cierto, un dato cultural, ¿sí saben por qué dicen que todos los caminos llevan a Roma? El dicho, no sé si lo han escuchado. Sí, yo sí. Porque, pues porque todos van a Roma, güey. Bueno, ese dicho viene del Imperio Romano. El Imperio Romano, cada que conquistaba un pueblo, el emperador daba la instrucción que todos los pueblos conquistados de regreso tenían que hacer un camino con el cual llegaran a Roma. Y desde ahí viene ese dicho de todos los caminos llevan a Roma, como dato cultural, para que si un día lo tengan ahí en una plática, pues ya pueden presumir de dónde viene ese dicho. Entonces, los romanos llegan a esta tierra, ven que la gente, estamos hablando de Palestina, Israel, era muy religiosa, o sea, era gente que creía demasiado en su religión y se sorprendieron porque mucha de esa gente le dijeron a Roma, no importa, quédate con todo el pueblo, quédate con lo que quieras, pero déjanos nuestros templos en paz. Y desde ahí los romanos adquirieron la religión católica. Fue tanta la influencia que terminó creando la Basílica de San Pedro, donde está la, la figura más Vaticano. importante del catolicismo, que es el Papa. ¿Por qué? Porque Roma era el imperio y se llevaron toda esa estructura hacia allá. Yo tenía. Entonces, Ah, ah. No, sí, Martín. dime. No, te interrumpí. Si quieres, ahorita, ya que termines, doy mi punto. Ah, no, pues es que vaya a otra cosa. Si es de eso, a ver, de una vez, porque si no nos vamos a perder en el hilo. No, nomás te iba a decir que yo tenía entendido en temas ya de religión que todo se centralizó en el Vaticano o en Roma, porque se supone que cuando Cristo murió le dio a todos los apóstoles la tarea de ir a predicar su palabra, güey. Entonces, cada apóstol, no, si mal no recuerdo, creo que se les apareció una flama, güey, y cada uno aprendió un idioma distinto para poder ir a predicar la palabra a diferentes partes del mundo. Entonces, yo tengo entendido, según, si mal no recuerdo, si estoy mal, pues corríjanme, San Pedro llega a Roma, güey,
y es ahí donde él funda la basílica o la construye, y él es el primer papa de la historia, güey. A lo que yo, si mal no recuerdo. Entonces creo que por ahí va, y aparte de lo que tú dices, pues, Sí, Ahí no sé, Manuel. también temas religiosos, este, yo sé que mucha gente va a funar por lo que voy a decir, pero en sí la Iglesia Católica no viene de San Pedro, viene de un personaje el cual por más de 2000 años han, ha sido difamada la mujer, María Magdalena. De hecho, María Magdalena fue se puede decir, la pionera, la fundadora de lo que es el catolicismo. Ella fue la pareja de Jesucristo, si nos vamos realmente a datos reales, y no por eso Jesucristo deja de ser divino. Entonces, es tu son tantas fuente. cosas. ¿Cuál es tu No fuente, Emma? El Rincón del Vago, ¿ah? Lo sacaste del Rincón del Vago, güey. A mí no me Fuente de engañes. los deseos, carnal. Fuentes de Es Ortiz. que, es que las fuentes de Ortiz se la rola. Precisamente, Néstor, esto va ligado porque, como siempre, hay dos versiones, güey, la religiosa y la política. Cuando nace Jesucristo, el Imperio Romano dominaba Israel. El Imperio Romano, los judíos le pagaban impuestos a Roma. Pedro, al ser el mayor apóstol, por eso te digo, ese es el tema religioso donde te dicen, se apareció el Espíritu Santo, les dio el don del habla a cada uno y les dijo, vayan y rieguen mi religión por todo el mundo y mágicamente aprendieron. La versión histórica es que Roma, siendo la capital, porque ya ven que en la actualidad, y en la actualidad sí seguimos siendo, cuando alguien quiere ser grande se tiene que ir a la capital. ¿Quieres seguir tus sueños? Te vas a la capital. En ese entonces, Pedro, al ser Roma la ciudad más importante en el Imperio Romano, creo que me fui. Ahí estás, ahí te veo. Creo que me fui No, yo, aquí me estás. fueron ustedes. Yo te sigo viendo y te escucho. Pero bueno, Yo Sí, te escucho, te te escuchamos. pero bueno, creo que sí Yo se creo que ya fue. te están hackeando, problemas güey, desde el técnicos, Vaticano. ¿Tú sí me escuchas a mí, problemas Emma? técnicos. Sí, yo te escucho, ¿tienes tu Sí, de Tommy? Simón. Es el Martín. Lo están ¿Yo queriendo soy o hackear qué? desde el ¿O son Vaticano. ustedes? Los Nos escu- escucho como robots. yo te escucho bien. Yo te escucho bien también. ¿Ya, Ya el Imperio Romano, Martín? la iglesia quiere Espera, Memo. silenciar a Martín ahora. No, 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 te digo. A ver, ya volví. Creo que me fui Ya, yo yo te o qué. escucho bien. Yo te he escuchado Nunca bien te todo el escucho. tiempo, ¿eh? Ah, sí, qué bueno que no dije Sí. improperios porque ustedes se friciaron. Entonces yo pensé que era yo el que me había ido, O sea, sí, porque No, los no, dos no. se friciaron. como que sí se me bajoneó Como un que te poquito la trabaste un señal, poco. pero después ya te empecé a Ah, escuchar bien yo. es que los del Opus Dei, güey, empezaron porque quise dar la verdad histórica. Entonces les decía, bueno, me quedé, que Pedro, al momento que Jesucristo eh, renace al tercer día, Pedro, al ser Roma la capital y ser la ciudad donde vivía la mayoría y tenían el poder, Pedro se va a Roma a predicar. Como que Pedro dice, ¿saben qué? Yo soy el más chido de los 12, yo soy el que Jesús escogió, yo soy el número one, yo me voy a la capital, que ahí hay más, y ustedes váyanse a los ranchitos, ¿no? Así como el jefe que dice, yo me voy a la Ciudad de México y tú te vas a Querétaro, güey, tú te vas a Baja California Sur, así. Entonces, Ahorita no nombres históricamente, Querétaro, güey, que me duele. por eso históricamente Pedro termina en Roma y ahí funda la iglesia siendo el pilar y siendo el primer papa. Por eso termina en Roma la iglesia católica, porque Pedro se cambia de Israel, se va de ese lado y se va a vivir a Roma porque es donde donde podía obtener la mayor influencia necesaria sobre todo el imperio, que el imperio romano sabemos que conquistó casi pues toda Europa. Entonces, siempre hay dos versiones, la bíblica y la política. Y en este caso de Palestina es la misma situación. Hay dos versiones, la bíblica y la política. ¿Cuál es la real? Y ahí es donde se vuelve un tema que donde se combinan las dos, se vuelve un desmadre. Ya entra el conflicto de intereses y de creencias. Así es.
Y es lo que está Mira, pasando actualmente y se están llevando a muchas personas inocentes por religión y por política. Y yo siempre se lo he dicho, temas debáticos que tuve con mis fans cristianos, temas debáticos, vamos, cabrón, nuevo, vamos mis, a tener temas debáticos. mis temas de debate con mis fans cristianos, en donde yo les llegué a comentar que al final de cuentas, por lo que más ha matado la gente en el mundo es por cuestión religiosa. Dije, ni por otras cosas, por religión es por lo que han más matado, por creencias, por simplemente pensar diferente a mí. Ahora, ¿ustedes se saben las dos versiones? ¿De Palestina? Las, Ajá, de Palestina y Israel. nomás me conozco poquito la bíblica, que como te comenté hace un momento, en donde es que es mi tierra prometida y este es mi pedazo de tierra y por ende te lo voy a quitar y te lo voy a confiscar porque yo soy el elegido de Dios. Tú, Néstor. No, yo sé que es por ese Ok. tema, pues, de la Ok, la, religión. la versión bíblica y la que pues dicen que tiene sentido es porque los judíos estaban por el imperio, en ese tiempo Egipto era el imperio más grande, ¿no? Las esfinges, cuando Egipto tuvo su gran auge a nivel mundial y Egipto era el que conquistaba tierras antes de Roma, y Egipto llega y pues se los lleva a todos a vivir durante décadas, ¿no? Y en esas tierras pues hubo nueva gente. Entonces de repente llegó Moisés y dijo, ¿saben qué? Dios me habló, que Moisés es la base también del Antiguo Testamento, que Dios le dio los 10 mandamientos, Dios le dijo, yo soy tu Dios, yo voy a liberar al pueblo, lo de las 7 plagas en Egipto, todo ese tipo religioso, que sepa, métese ahí para acortar el tiempo. Moisés se lleva a su gente porque Dios le dijo que esa era su tierra prometida. Eran Y 15 le mandamientos, describió, pero se quebró la piedra, güey. y Jesús le describió cierta tierra donde era la tierra elegida. Y resulta que Moisés llega con su gente y pues ya vivía ahí, que eran lo que hoy son los palestinos, ¿no? Ellos tenían otras creencias religiosas. Iba a decir otro nombre, llegan los judíos Estos y güeyes. dicen, aquí es nuestra tierra porque Dios me la prometió. Y como vivíamos, como decíamos hoy en la actualidad, el extranjero viene a quitarme mi fuente de trabajo, el extranjero viene a ser mejor que yo y me está robando mis recursos. Y ahí empezó la lucha, ¿no? Porque Palestina decía, es que Belén. Y después nace Jesús en Belén. Belén es exactamente la frontera entre Palestina y Israel, que es la granja de Gaza, la franja de Gaza, que es lo que se menciona, ahí está Belén. Entonces, bíblicamente, el aceptar que Belén es de Palestina es aceptar que el Corán es la religión máxima. Y si los israelitas aceptan que Belén es de Palestina, pues es decir que Jesús fue musulmán. Y si los musulmanes aceptan que es religioso, pues es aceptar que el Corán no es y la Biblia es la verdadera religión. Entonces, bíblicamente, ese es el problema de años. Después, lógicamente, el hombre empieza a evolucionar, empiezan las guerras, la Segunda Guerra Mundial, los judíos, al ser una población que salió muy mal raspada con el señor Adolfo, que tenía malos entendidos, como dice Manuel, llegan y dicen, pues sabes qué, esta es mi tierra, y empiezan a expulsar palestinos. ¿Por qué? Porque tenían más poder económico, tenían más, pues más capacidades, siempre se han apoyado, la comunidad judía no por algo a nivel mundial es una de las más importantes, con mayores empresarios, siempre los judíos es de yo te saco a ti, tú me ayudas a mí, son muy solidarios entre ellos porque la historia los ha llevado a ser una comunidad que se tienen que ayudar porque han sufrido, ¿no? Toda su historia, entonces los hace ser unidos. Y pues se crea el sionismo, que es una religión donde dicen que pues si tú no piensas como yo, no eres igual. Y pues un día dicen, ¿sabes qué? Pues vamos a declarar el Estado de Israel. Israel ya no se va a llamar así. Y en ese tiempo, la Gran Bretaña, Sí. cabrón, el Reino Unido, Reino Unido. el Reino Unido gobernaba esa tierra
y pues eran compas de los judíos y les dijo, Simón, aquí es tu tierra, aquí es tu país. Lógicamente los palestinos dijeron, güey, pues si este país, yo soy de aquí. Y ahí fue cuando llegó la ONU, ¿no? Ya en los años 90, 48, después de la Segunda Guerra Mundial, y la ONU, pues ya también tratar mal a los judíos, pues era mal visto por ese tipo, por el señor Adolfo, y les dice, pues a ver, pónganse de acuerdo, vamos a ser compas todos, ¿no? Sean amigos y dense la mano. Y pues ya con los rencores de la historia, pues a la fecha de hoy sigue ese pleito. Pues El sí, decir, es mi tierra, es tu tierra. Y se mezcla la política y la religión. llega la ONU y le dice, Palestina, llega la Palestina ONU está y dice, gobernado por los musulmanes y Israel dice, es que es un grupo terrorista que explota bombas. Palestina dice, estos güeyes son invasores y me están quitando mi tierra, mi país, están explotando bombas. ¿Quién tiene la razón? ¿Ustedes qué opinan después de estas dos versiones, política y religiosa? Néstor. Y esta madre va a ser cuenta de nunca acabar, Martín. Si ya intervino un ente como la ONU y dijeron, y los palestinos dijeron, me vale madre, güey, yo quiero mi tierra, muy difícilmente veo que lo vayan a solucionar, güey. Lo único que yo creo que pueda hacer que este pedo termine es pues una conquista o una victoria, güey, de cualquiera de las dos partes. O sea, ahora sí que, pues que se les metan, güey, y que se queden ya con la tierra. Es la única solución que yo veo, porque a una resolución pacífica difícilmente van a poder llegar. La otra vez estaba Manuel. viendo, la Dime. otra vez estaba viendo un video, güey, justamente en ese lugar, güey, que están como, se ve como el video se ve como desde un ángulo de un patio, güey, enfocando así como hacia el fondo del patio, güey, hay como un cuarto, es una casa, y de la casa, güey, se ve que sale un señor con sus dos niños, güey, dos morritos, así en putiza, se salen corriendo, güey, se meten al cuarto ese que se ve de fondo, y nomás se ve cómo se asoma un güey así por la barda y les avienta una granada, güey, al cuarto. Y ya hacen como un corte y en la siguiente toma, güey, se ve que están sacando a los morritos llorando todos ensangrentados, güey, pues el papá ya muerto, güey. Y digo, nah, no mames, está cabrón, güey. Tú, pues Manuel, sí ¿qué está opinas pesado. después de las dos versiones? Pues le ha de haber dicho la ONU, la ONU. A ver, tu número 43, ¿qué opinas? No te creas. Con todo respeto, ¿no? No, no es cierto, ya. Ponen que hay que ponernos serios. ¿Qué Estamos opino? serios, güey. Este, pues ahora sí que bien lo dice Néstor. No va a ser un cuento de no acabar hasta que no haya, o que Palestina salga victorioso o Israel salga victorioso por medio de un golpe fuerte de Estado, de gobierno, de guerra, de lo que sea. Se, por ahí me va a decir un amigo, un compañero raso, que eso ya venía en las escrituras, de que ahí en donde murió Jesús, pues jamás iba a estar en paz. Y sí, pero creo que sí lo dice la Biblia. Donde murió Jesús, nunca iba a haber paz, siempre iba a estar en guerra. Y pues Y, vean, y, hace dos y mil son años. tierras, y son tierras donde los líderes religiosos tienen aún más peso que los líderes políticos. Entonces es cuando los líderes palestinos como los israelíes Yo te escucho, ¿no? ¿Me escuchas tú? Sí, yo escucho el Martínez de que se entrerumpe. Es que de repente como que está teniendo bajones en pinche internet, güey. Y te escucho, pero de repente como que se robotiza el pedo, güey, hace unos segundos y ya te escucho normal otra vez. estamos siendo conspirados. Exactamente. Por eso decía que es un país muy bonito, eterno y que todo está bien. A ver si así ya no se me trabo, no, no pasa nada. Visiten Los grupos, Palestina. los grupos de poder están interviniendo en nuestro podcast. Pero bueno, Exactamente. invitamos a nuestros oyentes que nos pongan su opinión en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes después de escuchar las dos versiones? ¿Qué opinión les merece? ¿No? ¿Qué pesa más hoy en día, la ONU o la Biblia o el Corán? ¿Quién creen que gane de los tres? Yo pienso que la Biblia. Si son temas filosóficos, deben que entender ambas partes, tanto la Biblia y el Corán. Y yo siempre voy a estar
puesto en decir, no me bajo de ese barco. La Biblia y el Corán han sido escritos por más de 3.000, 4.000 años, Y, desconozco exactamente bien el dato, pero para gente que vivió en esas épocas. No quiere decir que no podamos retomar algunas cosas, pero si no, lo primordial para mí a lo que voy es, si no aprendemos el respeto del espacio, el respeto de las creencias. Está bien que tú creas en Alá, está bien que creas en Jesús, que creas en Mahoma, en En Buda. Krishna, en Buda, en quien quieras, pero el respeto, el hecho de que no creas lo mismo que yo o que yo no crea lo mismo que tú, eso nos va a llevar a agarrarnos a madrazos y hacer una guerra y que tú quieras invadir mi espacio. No, yo creo que desde ahí tiene que partir tanto Palestina e Israel. No que se dobleguen y decir, es que el Corán sí tiene la razón, no, es que la Biblia tiene la razón, no. Está bien, cree tú, yo creo en lo mío, este, dividamos el pedazo de tierra, no sé, lo que sea, pero que lleguen a paz. Ya, de hecho, perdón Martín, antes de que digas, de hecho eso era lo que les proponía la ONU, güey. La ONU les proponía una división de Estado, que fuera una parte donde fuera como el Estado judío y el Estado arábico, güey. O el Estado árabe, mejor dicho, güey. Los judíos dijeron, no hay pedo, güey. Yo lo que ya no quiero es aquí más conflicto y más sangre. Y los otros güeyes dijeron, ni merga, güey. Entonces, ya esa solución ya se puso sobre la mesa. No les interesó, güey. ¿Putazos o qué? Dicen. Sí, que es básicamente, güey. Pues sí. pues es que es un tema, y les digo, ahora, porque si es un conflicto, a ver si ustedes le atinan, si es un conflicto que tiene tantos años, ¿por qué creen que al día de hoy está de boga? Si se supone que tiene años y al día de hoy lo vemos en todas las noticias. ¿Sí saben por qué? ¿O les doy pistas? A ver, dame pistas. Pues por las redes Las sociales, ¿no? pistas, las pistas de Blue. Actualmente, a nivel mundial, hay un tema también de política en donde hablábamos de las izquierdas y las derechas. ¿Quiénes son las derechas? Los señores que dicen que la juventud y las izquierdas, que todos debemos de ser igual. Conservadores. Vamos a dar un ejemplo. Donald Trump es ultraderecha, ¿no? Andrés Manuel López Obrador es de izquierda. Entonces, ¿por qué ves personajes de izquierda? Por ejemplo, yo veo gente de la comunidad LGTQHIMA, Q, que apoya a Palestina. Pero si esta persona va a Palestina, es cárcel. El hecho de ser homosexual en Palestina es derecho de cárcel y latigazos. Pero ¿por qué lo ves apoyando? Benjamín Netanyahu, que es el actual presidente o jefe de líder de Israel, es de derecha. Es, digamos que es como el Donald Trump de Israel. Eso genera que personajes de Latinoamérica que son de izquierda, como Evo Morales de Bolivia, los Fernández en Argentina, Hugo Chávez. la Llegan y te dan 4T duro. y Hugo Chávez, también Nicolás Maduro. le metan la ideología política y decir, Israel es un genocida. ¿Por qué? Porque también es de derecha. Entonces, se mezcla la política y la religión y se vuelve un polvorín. Por eso ves personajes como el señor y el célebre Fernández Noroña, que ahora resulta que es tan chingón y tan bueno que va a ir a arreglar el conflicto a Palestina. Háganme el favor, un senador de México que le pagan un viaje que va a ir a arreglar el problema. ¿Por qué? Porque está de moda, porque hay que sacar a la derecha. El problema de Israel se soluciona poniendo un gobierno de izquierda. No es cierto. Es un tema que tiene años. Y ¿Qué en la les va a actualidad, proponer? ¿Abrazos, no balazos? y no sé si supieron que hubo una expedición de mexicanos que fueron en un barco para evitar que Gaza estuviera y que la ONU los liberara. ¿Y qué pasó? Pues los agarró Los la atacaron. poli. Entonces es un tema complicado. La gente luego los ponemos en contexto para que ustedes decidan, opinen, pónganos sus comentarios, que no estén, o sea, que sepan de qué se habla y de por qué hoy está tan en boga. Y de repente vemos manifestaciones en la Minerva o la Ciudad de México En el de Ángel que de la Israel Independencia, es, no puedo de verla. que Israel es genocida, es genocida, es un genocida, gente que mata gente. Pero pues es la nueva guerra santa moderna, creo que esa guerra es las cruzadas, pero en el tiempo moderno y en las redes sociales.
No, y la vaya que los cruzados también estuvieron cabrones, ¿eh? Duraron un chingo de años y también mataban en nombre de Dios los güeyes, por eso su emblema era una cruz grandota. Estaban Pues locos. es como si sentaras al Papa en una mesa de debate, se lo vamos a poner así, se lo pondría yo. Sientas al Papa en una mesa y del otro lado al líder de Hamas, ¿no? Que son los árabes. Ujú. Y les dices, a ver, de aquí no se van a levantar hasta que me digan quién es el Dios verdadero. No, pues debate Ah, eterno. ¿Ustedes cuánto creen que es lo? pues de hecho, el único papa que tengo entendido que se juntó a varias religiones como para llegar a ciertos acuerdos pacíficos y evitar guerras, etcétera, fue Juan Pablo II. Creo que fue el único papa que logró reunir a diferentes líderes de religiones. Sí, de hecho sí. Entonces, De hecho, él fue el que él unificó a pudo Alemania lograr otra que, vez. ¿cómo ves, Martín? Yo lo vuelvo a ver que se traba el Martín. De repente, pero como que él sabe qué onda con el internet, güey. ¿Tú nos escuchas, Martín? Ya me volví a trabar, güey, yo. No sé ustedes, pero ¿Tú yo sí los veo me, así como robóticos, tú sí me escuchas a mí? pero Ah, no ¿no? sé. Sí, yo te veo bien y te escucho bien. Yo creo que El, esto es el Opus de los Dei y el Corán, neoliberales, güey. el Opus Dei y Al Qaeda están bloqueando mi internet, güey, no quieren que hable. Exactamente. Los neoliberales, güey. Ándale, El, otro ejemplo es querer que el Opus Dei y Al Qaeda piensen exactamente lo mismo. Imagínense, a ese extremo estamos en Palestina y Israel. Volvemos a lo mismo, exactamente. nosotros Fíjate esa. no tenemos una postura más que un sentimiento crítico de yo sí creo que tendríamos que irnos al sentimiento humano, quitarnos más allá de religiones, la tolerancia, el entender que el otro piensa diferente que yo, y creo que ese sería el camino para una posible solución. La veo muy complicada, pero creo que mientras no se ponga en el centro el sentimiento humano, y como decía Sema, mientras los líderes están peleando y dando discursos, la gente es la que recibe los bombazos y los balazos. Es Ujú. correcto. Al final de cuentas, ellos están en sus búnkers, en su curul, no sé cómo llamarle. Mandan a otra gente a que se esté bombardeando y se estén exterminando. Gente inocente, gente que no tiene nada que ver. Y hablo por ambas partes, ¿eh? Gente de Israel y gente de Palestina. Ahora sí yo me mantengo en un punto medio, no puedo decir Israel genocida, Palestina genocida. Me mantengo en un punto medio, porque al final de cuentas las dos partes hay que verlo, como dices tú, como seres humanos. Y vuelvo, no me bajo yo de mi idea, de mi ideología, el respeto simplemente. Es muy difícil que todos pensemos igual y es muy difícil conseguir las mismas cosas y no por el hecho de que no piense lo mismo que tú o que Néstor sea un ignorante o yo sea superior a ustedes. No sé. Para eso existen las diferencias, para generar ese tipo de debates, llegar a conclusiones y aprender el uno del otro. Y es ahí donde radican la guerra, el querer aferrarme a yo tengo la idea y esta es mía y de aquí no me bajo. ¿Y qué están haciendo? Seguirse llevando gente inocente. ¿Cuándo va a parar? No tengo idea, no tiene para cuándo. Como dijera Benito Juárez, el derecho al respeto ajeno es la paz. Y por cierto, hablábamos de la superación en este país. Benito Juárez es el claro ejemplo que del billete de 20 pesos pasó al de 500. Eso es por un tema Exactamente, inflacionario, Martín. Pero exactamente. luego hablamos de economía. Mi Beni. Bueno, No, entonces, para terminar, Néstor, tus conclusiones de este episodio polémico. Pues nada, banda, lo único que les puedo decir es que a partir del lunes del lunes, del domingo ya no hablo yo español. Quieren un autógrafo, vamos a estar ahí en el cruce de Shibuya, en una de las esquinas firmando autógrafos y tomándonos fotos, 300 varos mexicanos, nomás que no sé Yenes. cuánto es en conversión a yenes, pues que no sé No, pues cuánto es en cobren yenes, yenes, güey. güey. Sí, por eso, pero no sé cuánto es. No, no sé qué era, ya del tema, pues más que nada respetar el pensamiento de la gente, porque siempre al final creer que tienes la razón absoluta de las cosas te va a llevar a tener un conflicto con todo el mundo.
Hay una diversidad gigante de pensamientos y de personas y de creencias y demás. Y si la gente no acepta que vive en un mundo diverso, está condenado a estar amargado toda su vida, ¿no? Y si eres una persona poderosa, pues peor todavía, porque si tienes en tus manos la capacidad de darle en su madre a un pueblo o un país, pues peor todavía. Entonces, respeten a las creencias de la gente. ¿Tú, Manuel? El respeto, nada más respeto a las creencias, respeto. Espérame, el Manuel, respeten a los demás, pero que chinguen a su madre los americanistas. Sí, Exactamente, sí, al sí, respeto, sí, pero eso que es, chinguen sí. a su- No, no, perdón, güey, te interrumpí, perdón, ya en serio, güey, es- perdón, perdón. Sí, no, que es la ching, no. Sí, el respeto, simplemente. Nunca vamos a estar de acuerdo nadie. Es bueno tener diferentes ideologías, diferentes puntos de vista y aprender siempre del otro. El hecho, como te lo comenté hace un momento, no me hace ni superior ni inferior a mi pensamiento, al de ustedes, vale quien sea. Mi creencia religiosa, mi creencia en lo que sea, tampoco me hace superior o inferior. Y en respecto a la educación pública, como lo estábamos comentando también hace un ratito, hay que saber y hay que entender a quién vamos a elegir la próxima vez, quien realmente pongan las piezas tal cuales, pongan atención a sus hijos desde la primaria, péguense a ellos, es bueno reprender, pero desde casa enseñen cívica y ética. Hay que tener valores, hay que volver a trabajar en ellos, porque hoy en día creo que ya no se tienen, los hemos perdido. Entonces, todo lleva un engranaje, no todo es culpa del gobierno, no todo son culpa de casa, no todo es culpa de los maestros. Es un caldo de cultivo, como dice Martín, y tenemos que trabajar en esos procesos, cambiarlos. Arigato o Nishiwa o como se diga. Conclusión, Michiwa. péguense como becerros, dice la... Exactamente. No, pues mi conclusión es, la educación de los hijos no se la dejen solo a un gobierno o a una escuela. Hay que fomentar la diversidad, entender que todos somos diferentes y buscar puntos de acuerdo. Debatamos ideas, siempre hay que estar abiertos al debate de ideas, entender que no solo lo que yo creo es la verdad, no hay una verdad absoluta. Siempre el escuchar una crítica o un consejo te abre la mente, te hace más inteligente y te hace cada día mejor. No dejemos que resentidos sociales decidan por nosotros. Cada uno, como lo dijimos en anteriores episodios, seamos responsables de nosotros mismos y no dejemos que el gobierno o alguien más decida por nosotros. ¿Y cómo va a ser? Informándonos. Por eso esto es la liga de la desinformación, luchar contra la desinformación que existe en esta sociedad actual. Como siempre, les damos las gracias. Suscríbanse, queremos más suscriptores. Queremos tener propuestas para entrar a la casa de los famosos o a la granja VIP o a donde sea, incluso a los de, no, ya no hay MTV, ya valió madre. Ya A lo los realities de tronaron. MTV, ya lo tronaron, pues de perdida en Telehit, no sé, gente, pónganse las pilas, háganos famosos, compártanos, denos amor. A Denos nuestros Manuel. seguidores, ¿qué tal? A lo mejor se arma algo y vamos a donar algo ahí a las calles ahora en diciembre, aunque sean unas cobijitas o algo. Sí, vamos a hacer, a ver si hacemos una colecta de perdida, ayudar un poquito agradecer un poco lo que nos da la vida y compartirlo un poco con los demás, con la gente que se la ve un poco complicada, que no tiene las oportunidades. Buen punto de vista de Manuel, así como a veces lo bloqueamos y lo censuramos. Un aplauso, hoy sí, buena iniciativa. Hay que platicarla y como no, la Liga de la Desinformación también ayudando a los más necesitados. Hay que acercarnos al pueblo, el pueblo para el Gracias. pueblo. Próximamente esperen nuestras redes sociales, y también las de nosotros. Síganos. Néstor, buen viaje, que Gracias. regreses con bien, con nuestro caballero del zodiaco que te encargamos, Shura de Capricornio, Mi nos dices en Géminis, yenes o dólares. Aquí te esperamos de regreso. Si no hay más episodio, pues es porque Néstor se estuvo. Si no, vamos a tener invitados especiales y después les contaremos. Saludos, que estén bien. abrir Hasta luego. Gracias, banda, Bye. de rato. De rato. de